Buenas tardes para todos. Se le va a dar la presentación al trabajo del componente práctico de hidroclimatología que está presentado por Karen Rojas, Brian Meneses y Naomi Espíndola, quien le habla. Em, el componente práctico se llevó a cabo en la Estación Meteorológica Centro de Investigaciones Amazónicas Macagual, que se encuentra en el municipio de Florencia. Este centro tiene como propósito principal promover la investigación, el desarrollo sostenible de los ecosistemas y la conservación ambiental. Se utiliza para realizar prácticas académicas sobre los estudios de suelos y climas, la flora, la fauna y proyectos orientados al aprovechamiento responsable de los recursos naturales. Este espacio es fundamental para la formación de práctica de los estudiantes y fortalecer los conocimientos sobre la biodiversidad. La estación meteorológica se encuentra ubicada en la región amazónica del departamento de Caquetá, en el municipio de Florencia. Está situada en el campus rural de la Universidad de la Amazonía, en la vereda Macagual, a unos 8 kilómetros al suroriente del casco urbano de Florencia. Los factores geográficos locales que se hallaron en la estación meteorológica presentan características geomorfológicas propias de la región del Caquetá, con un relieve suave ondulado, con altitudes oscilantes entre 200 y 300 metros sobre el nivel de mar, favorable con un clima cálido húmedo trópico. Está rodeado por una densa cobertura vegetal. Se llevaron varias quebradas que influyen directamente en la humedad del ambiente, además con la cercanía de la cordillera oriental, que hace que las masas del aire húmedo provienen de la Amazonía con los de los Andes y originan precipitaciones con un tipo convectivo y orográfico. También en las condiciones generales de la estación se puede evidenciar un amplio área abierta y despejada que permite que los instrumentos registren datos reales y representativos del clima de la zona. Su ubicación dentro del campus rural de la Universidad de la Amazonía es alejada de las edificaciones, árboles altos y estructuras artificiales, evitando interferencias con los medios con las mediciones de la temperatura. El terreno es plano con buena cobertura vegetal baja, lo que favorece a la circulación natural del aire y evita la acumulación de calor superficial. En estas características típicas del sistema amazónico, con alta humedad, abundante en vegetación circundante y condiciones naturales sin alteraciones atro- atrópicas significativas. Estas condiciones garantizan que la estación sea un punto representativo del clima local, reflejando con precisión las condiciones atmosféricas del medio natural que lo rodea. Eh, Brian sigue con los instrumentos de... Bueno, algunos de los parámetros que se miden en la estación meteorológica de Macagual, pues entre ellos tenemos la precipitación, que pues cuando hablamos de precipitación, pues es la lluvia que cae sobre cierto lugar. En este caso, pues se mide en milímetros y con el que se mide es un pluviómetro análogo, pluviógrafo, de igual manera un pluviómetro automático, pues que es de lectura directa. De igual manera, se mide la temperatura, pues esta se mide con el termómetro, termohigrómetro digital también, pues un sensor tipo permitor que es de lectura directa, pues en grados centígrados. También tenemos la humedad relativa, pues
En este caso se mide con el ciclómetro, termohigrómetro digital. Es un sensor pues capacitado HR de lectura directa y se calcula pues a partir de grados, bulbo seco y húmedo. La presión atmosférica, pues el equipo con el que mide es el barómetro, también pues el barómetro digital de lectura directa. La velocidad del viento también se mide con el anemómetro de cazoletas o ultrasónico de la lectura directa que se puede observar pues, en metros sobre segundos o kilómetros sobre hora. La dirección del viento con el equipo que se mide es la veleta o sensor magnético electrónico de lectura directa. Se observa en grados azimut. La radiación solar global, pues con el equipo que se mide es el piranómetro de lectura directa, que se observa en W metros al cuadrado. Tenemos la radiación neta, pues con lo que se mide es el radiómetro o net radiometer de lectura directa. Se observa en W sobre metros cuadrados. La evaporización, equipo con el que se mide, pues el tanque evaporímetro, sin clase A de lectura directa. La evotranspiración de referencia, pues se calcula mediante penas. El caudal en canal o el río con lo que se mide, pues es el molinete hidrómicro o limímetro. Tenemos también el nivel de agua y la turbidez. Pues la turbidez del equipo con el que se mide es el turbímetro de lectura directa. Pues acá, como podemos observar, tenemos algunas imágenes que se llevaron a cabo en la práctica. Pues en un inicio, pues se dio como la presentación y todo, como la introducción en lo que se iba a trabajar. Tenemos también las imágenes de la estación meteorológica del Centro de Investigaciones Macagual, como pueden observar acá, donde pues están todos y cada uno de los equipos eh, con los que se miden las cosas ahí en la estación. En la estación meteorológica visitada se deberá consultar los datos de precipitación y la transpiración para cada mes del año. Para construir un balance hídrico en la zona visitada, se debe asumir que el suelo tiene una capacidad de almacenamiento máxima de 150 mililitros con una información presentada en la quinta tabla. Cálculo de precipitación y de transpiración torneo. Basado en los registros climáticos promedios de la estación Mataguana, que reciben los precipitación hídricamente, así que el año y una media transpiración también es considerable por la humedad y temperatura 120, 120, se genera un balance hídrico positivo más agua entre la que se evapora, lo cual explica de alta humedad y lubricación exuberante. Como vemos en esta tabla, en la estación meteorológica del Centro de Investigación Amazónica Macaguán se registran los datos de precipitación y evapotranspiración para cada mes del año. Estos datos son fundamentales para calcular el balance hídrico que nos permite conocer cómo se comporta el agua en el suelo y en el ambiente a lo largo del año. Para llenar la tabla se utilizaron los datos obtenidos directamente en la estación. Si no se cuenta con ellos, se puede usar valores promedios históricos del año y lugar. En el caso de Macaguán, el clima es cálido, húmedo, con lluvias durante casi todo el año, por eso la precipitación mensual suele ser entre 250 y 400 milímetros, mientras que la evapotranspiración varía entre 110 a 145 milímetros. Con estos datos se completa la tabla de mes a mes, escribiendo los valores de precipitación y evapotranspiración correspondientes. Posteriormente, con esa información se puede calcular el balance
hídrico mensual, comparando el agua entre por lluvia con la que sale por evapotranspiración para diferentes periodos de ser suelo. Como ven ahí en la tabla, la precipitación en el mes de enero es 200 y la evapotranspiración está en 120 y sucesivamente hasta el año de diciembre. La siguiente es una vez los datos de la que se produce calcular el balance hídrico mes a mes, debe tener en cuenta que la capacidad de almacenamiento del suelo es de 150 milímetros, por lo que se debe calcular el almacenamiento acumulado por realmente el comportamiento del agua en el suelo a lo largo del año. Para esto se debe tener en cuenta que los déficits no se acumulan, es decir, cuando el suelo llega a un contenido de agua de 0 milímetros, no puede seguir disminuyendo, el almacenamiento se acumula hasta a partir de este momento en 150 mililitros del agua adicional. La siguiente, la tabla de cálculo de almacenamiento y déficit hídrico. La siguiente basada en la tabla anterior de precipitación y vaporismo, debemos dar el almacenamiento y el déficit hídrico. En el mes de enero, el almacenamiento es 150 y el déficit hídrico es 0. Casi en todo el año, el déficit hídrico es de 0. Como la precipitación siempre supera la evapotranspiración, el cielo nunca llega a decir y mantiene su capacidad máxima de 150 mililitros. Si en algún mes precipitación y evapotranspiración, entonces en la siguiente medida y aparecería un déficit hídrico. Como la precipitación siempre supera la evapotranspiración, bueno, en la estación Macaguán los valores de precipitación superan casi todo el año a la evapotranspiración. Hay una buena reserva de agua, que hay alto almacenamiento y baja probabilidad de suicidio, lo cual favorece el crecimiento continuo de los ciclos tropicales y del bosque. Si se presenta una época seca, el déficit hídrico afectará la disponibilidad de agua para las plantas, reduciendo su crecimiento y producción. Para compensarlo sería necesario aplicar riego complementario o prácticas de conservación del suelo como cobertura vegetal o riego por goteo. Bueno, en el Centro de Centro de Investigaciones Amazónicas en Bacaguas tiene una capacidad máxima de almacenamiento de 150 mililitros. Eso significa que solo puede guardar hasta 150 mililitros de agua útil para las plantas. Si llueve más de lo que el suelo puede guardar, el exceso se pierde por correncia o infiltración. Si no llueve suficiente, el suelo pierde humedad hasta que llega a 0 milímetros. En ese punto aparece el déficit hídrico. Como ven ahí en la tabla, casi todos los meses el resultado P que es positivo, es decir, que entra más agua lluvia, la que sale en evaporación y transpiración. Siguiente. Existe los medios en los que hay ambiente. Con los datos que estamos ante precipitación siempre mayor que evapotranspiración. Tenemos medios con almacenamiento en enero a diciembre. El suelo está en capacidad máxima de 150 mililitros solo un mes. Medios con déficit hídrico ninguno. El déficit mensual es 0 en todos los meses. Porque en cada mes el suelo nunca llegó a quedarse 0 mililitros. Bueno,
consultar los requerimientos hídricos del cultivo representativo. En este caso, nosotros elegimos la yuca, cazaba, pues como un cultivo representativo de acá de la región. Este cultivo pues se mira mucho, digamos, como en todo el Caquetá, entonces pues es habitual en la Amazonía, ¿no? Y Orinoquía y pues en todas las zonas rurales del Caquetá. Algunas necesidades de la yuca, pues es un cultivo tolerante a periodos cortos de sequía, pero pues muestra, digamos, de igual manera, pues pérdidas de rendimiento y pues de estrés hídrico, pues ocurre durante etapas críticas, durante pues digamos la formación y el llenado de tubérculos. Requiere de agua de manera sostenida durante el ciclo. La mayor pues, sensibilidad suele ocurrir en la fase de pulking, pues el llenado de raíces, digamos, donde todas sus raíces pues están como reproduciéndose y todo eso. ¿Qué pasará con las plantas en periodo de déficit? Pues digamos, mediante la respuesta fisiológica, pues en las plantas se les cierra, digamos, el estomático, pues realizan una menor fotosíntesis, menor crecimiento aéreo y radicular. Digamos, al pasar eso, pues la planta, digamos, se atrasa un poco, entonces pues se ve afectada. Algunos efectos visibles, menor formación, llenado de tubérculos, algunas hojas secundarias secas, retrasan el desarrollo, como lo decía anteriormente, y un menor rendimiento por hectárea. Si el déficit es breve, pues la planta puede recuperarse. Si, digamos, no es tan grave, pues ella se recupera. Si es prolongado, pues las pérdidas, digamos, no son tan significativas, digamos, en el rendimiento y pues en la calidad. ¿Cómo resolver el aporte hídrico durante el déficit? Pues, digamos, algunas medidas de manejo, pues, de bajo costo muy recomendadas que hemos identificado, pues, es mulching, digamos, esta funciona mediante la cobertura del suelo, pues, donde, digamos, con una capa de hojarasca se puede reducir, digamos, la evaporación directa. Aumentar la materia orgánica del suelo, digamos, implementando abonos orgánicos, compost, bioles, todas estas cosas, digamos, que ayuden como a la mejora de la retención de agua y de igual manera la conservación de suelos, digamos, pues con bandas de contorno, algunas zanjas de infiltración para captar y retener el agua, digamos, que el agua lluvia. Sombrío parcial, pues aplicar, digamos, agroforestería, digamos, meter algunas especies para que, digamos, reduzca el estrés térmico y, pues, digamos, la evapotranspiración. Riego de suplemento, pues cuando sea posible, pues el riego localizado, digamos, por goteo, pues es muy eficiente, digamos, para aplicar, digamos, en etapas críticas, pues no se desperdicia mucha agua y de igual manera, pues aporta agua, digamos, exactamente donde la planta lo necesita y reduce pérdidas. Riego por susco, por aspersión, pues digamos, este método, pues son alternativas si no hay goteo se puede implementar, son menos eficientes, pero son muy útiles, digamos, en lugar de en algún caso de emergencia. ¿Cuándo regar? Pues, digamos, se aplica el riego suplementario pues, en la etapa sensible de la planta, pues cuando el almacenamiento del suelo esté próximo pues, a 0 milímetros, pues, cuando el cultivo muestra el estrés visible, digamos, algunos cultivos, pues, cuando le falta agua, pues comienzan como a tener una decadencia, entonces, digamos, es como el tiempo de aplicar eso. Igualmente, pues, evitar que el almacenamiento llegue a cero. La infraestructura y manejo a escala, pues captación y abastecimiento de agua lluvia, pues son pequeñas lagunas o tanques, digamos, que se realizan reservorios para usar, digamos, en la temporada seca, pues se recolecta toda, digamos, como el agua lluvia para tener, digamos, como una subestación para cuando vaya estos tiempos que no, digamos, de estos tiempos secos. Planificación de siembras, ajustar, digamos, fechas para evitar que la etapa sea más sensible y coincida pues con la sequía prevista, digamos, tener como en cuenta, digamos, el tiempo en cuando se va a sembrar, digamos, para tratar de evitar, digamos, esto. Selección de variedades, pues usar genotipos más tolerantes, tratar de usar, digamos, como más tolerantes, digamos, como a la sequía, para que no se vean afectados, pues, estos cultivos. Bueno, en conclusión, pues el balance hídrico, pues en la estación metodológica del Centro de Investigaciones Cuscacahual, en Florencia, nos permitió pues un poco comprender la relación entre la precipitación, la evapotranspiración y el almacenamiento de agua en el suelo. Pues,
se evidenció durante la práctica, pues es que el clima húmedo de la región garantiza una disponibilidad constante de recursos hídricos, pues lo cual favorece la sostenibilidad de los cultivos y pues los ecosistemas locales. En este estudio, digamos, se resalta un poco la importancia de la planificación y manejo adecuado de agua, pues para así mismo mantener la productividad agrícola y conservar el equilibrio ambiental. Un poco acá las referencias, la ubicación de el lugar, y eso sería todo. Muchas gracias.